No se deje engañar por las imágenes idealizadas. Olvide los frescos serenos y las esculturas tranquilas. La verdad de cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús es una historia que pocos se atreven a contar en su brutal, cruda y profundamente transformadora realidad. No se trata solo de muerte, es la revelación de un terror inimaginable, un valor inquebrantable y el motor oculto que catapultó al cristianismo desde una pequeña secta judía hasta la religión dominante del mundo. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar sobre los destinos finales de estos hombres no es lo que les han contado en los libros de texto, ni siquiera en muchas de las iglesias. Su mente apenas podrá procesar lo que los testigos presenciales y los historiadores antiguos realmente vieron en esos momentos finales, detalles que han sido deliberadamente velados o romanticizados por siglos. Estos fueron hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, celotes, personas que no eran nadie en el vasto imperio romano. Pero la vida de cada uno de ellos dio un giro tan radical que desafía toda lógica. Pasaron de ser seguidores temerosos que huyeron en el momento más crítico de su maestro, a convertirse en pilares inamovibles de una fe, capaces de enfrentar los tormentos más atroces sin vacilar. La pregunta que debería obsesionarnos no es solo como murieron, sino que los transformó para enfrentar el horror con tal convicción. Y ahí reside el verdadero misterio, la chispa que encendió un fuego que el imperio romano, con todo su poder y crueldad, no pudo extinguir. Comencemos con el más prominente, el que Jesús llamó su roca, Simón Pedro ***. La narrativa popular nos dice que fue crucificado boca abajo, un acto de humildad para no morir de la misma manera que su Señor. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura y desgarradora. Los historiadores antiguos, como Orígenes y Tertuliano, no solo confirman la crucifixión, sino que la contextualizan en un periodo de persecución brutal bajo el emperador Nerón, una época donde la mera fe en Cristo era una sentencia de muerte. Pedro, el líder audaz, el que había negado a Jesús 3 veces, se había convertido en el pastor de la floreciente comunidad cristiana en Roma. Esta es la parte que cambia todo sobre cómo vemos esta muerte. Su final no fue un acto solitario, sino un espectáculo público de terror, diseñado para quebrar la voluntad de los creyentes. Las calles de Roma, empapadas de la sangre de mártires, fueron el escenario de su tortura. En aquellos días, ser cristiano era ser un paria, un enemigo del Estado, acusado de todo, desde el canibalismo hasta la sedición. Cuando los hombres de Nerón finalmente capturaron a Pedro, no fue un arresto silencioso. Fue la culminación de una búsqueda implacable. Y cuando se le presentó la cruz, no la aceptó con una sonrisa estoica. La tradición nos dice que su petición de ser crucificado boca abajo no fue solo un gesto de humildad, sino un último acto de desafío, un mensaje de que incluso en la muerte, él no era digno de compartir la misma forma de martirio que su Mesías, pero aún así, se negaba a renunciar a él. Imaginen la agonía, la sangre fluyendo hacia su cerebro, la asfixia lenta, cada segundo un testimonio de su fe. Su muerte, un patrón interrumpido de lo que la crucifixión solía ser, marcó una declaración de que esta nueva fe, lejos de ser eliminada, se arraigaba en la tierra romana, regada con la sangre de sus líderes. La resolución de su vida fue la validación de su ministerio. Su sacrificio solidificó el cimiento de la Iglesia en el corazón del imperio. Y luego tenemos a Pablo el fariseo que se convirtió en apóstol, el incansable evangelista que extendió el mensaje de Cristo a los gentiles. Aunque no fue uno de los 12 originales, su impacto fue tan monumental que es imposible no incluirlo. Su muerte también ocurrió en Roma, también bajo Nerón, pero de una manera diferente que revela el estatus y las leyes romanas. Pablo, como ciudadano romano, tenía derecho a una ejecución más humana, la decapitación. Esto no lo hacía menos brutal, implicaba ser arrastrado fuera de la ciudad, probablemente por la vía ostiense, atado y luego, con un solo golpe de espada, su vida terminó. Pero aquí está el vacío de conocimiento que muchos no exploran. ¿Qué pensó Pablo en esos últimos momentos? Sus epístolas rebosan de una anticipación casi gozosa de la muerte, viendo la partida como una reunión con Cristo. La tensión psicológica se construye al considerar la travesía de Pablo, naufragios, palizas, encarcelamientos, serpientes venenosas. Había escapado de la muerte tantas veces, que su captura final debió haber sido casi un alivio, un anhelo satisfecho. Su decapitación no fue solo el fin de una vida, fue el silencio de una de las voces más poderosas de la historia,
Una voz que había redefinido la teología cristiana y había desafiado a los poderes de su tiempo. Su cabeza rodando simbolizó para Roma la derrota de una ideología, pero para los cristianos fue el sello de una victoria aún mayor, el testamento definitivo de la verdad de un evangelio que, contra todo pronóstico, ya se había sembrado en cada rincón del mundo conocido. Su legado no es solo de fe, sino de una valentía intelectual y espiritual que desafía la persecución más cruel, y su muerte es una lección maestra sobre cómo la convicción puede trascender el miedo. Ahora, pensemos en Andrés el hermano de Pedro, el que presentó a Pedro a Jesús. La tradición y los textos apócrifos sugieren que fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, hoy conocida como la cruz de San Andrés. Pero la crudeza de su final a menudo se suaviza. No fue una muerte rápida. Según los relatos, Andrés fue atado, no clavado, a la cruz para prolongar su agonía y su predicación. Permaneció en ella durante 2 días completos, usando sus últimas fuerzas para exhortar a la multitud, incluso a sus verdugos, a aceptar a Cristo. Es un testimonio casi incomprensible de resistencia física y espiritual. Cuando uno se pregunta cómo es posible que un hombre torturado pueda seguir predicando, se activa una curiosidad mórbida. Fue la agonía, la sed, la exposición, el dolor constante, y aún así, su voz no se quebró. Este es un patrón que se repite entre los apóstoles: la muerte se convierte en una plataforma, no en un final. La elección de atarlo a la cruz, una forma de tortura que evitaba el shock inmediato de la perforación, era una táctica para maximizar el sufrimiento y el terror público. Pero en Andrés, esa táctica falló espectacularmente. Él convirtió el instrumento de su tormento en un púlpito final. Su muerte no fue un suspiro, sino un grito de victoria, una demostración de que la verdadera libertad no residía en la ausencia de cadenas, sino en la inquebrantable fe que las trascendía. Y aquí viene Santiago el mayor hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden del rey Herodes Agripa, según Hechos 12. Esto es lo que la Biblia nos dice, un relato conciso y brutal. Pero la verdadera tensión surge al considerar la velocidad y la aparente arbitrariedad de su muerte. ¿Por qué Santiago? ¿Por qué tan temprano en la historia de la Iglesia? La escasez de detalles bíblicos sobre su ejecución nos obliga a llenar los vacíos con la imaginación, y ahí es donde la historia toma un giro oscuro. Su muerte fue un mensaje político, una advertencia contundente a la comunidad cristiana naciente: nadie estaba a salvo. Lo que los libros de historia no suelen profundizar es la dinámica detrás de esta decisión. Herodes, buscando complacer a los judíos de Jerusalén, eligió a un líder visible de los nazarenos, para hacer un ejemplo. La ejecución sumaria de Santiago no solo fue un acto de crueldad, sino un intento de desmantelar el movimiento desde la cabeza. Pero el efecto fue el contrario. Como una llama que se aviva con el viento, la fe se dispersó y creció. La vida de Santiago, desde el hijo del trueno impetuoso hasta el mártir silencioso, nos muestra la imprevisibilidad del destino. Su muerte temprana, un patrón inesperado en el apostolado, se convirtió en una profecía para muchos de sus hermanos, un recordatorio sombrío de que el llamado a seguir a Jesús, a menudo, significaba un camino directo al martirio. Ahora, pasemos a Felipe. Las tradiciones varían, pero una de las más aceptadas dice que fue crucificado en Hierápolis, Frigia, la actual Turquía, junto con su hija. Pero la historia no es tan simple. Se cree que fue azotado brutalmente antes de ser crucificado, y en algunas versiones, fue crucificado boca abajo, como Pedro. Imaginen el castigo físico, las varas golpeando su carne una y otra vez, antes incluso de ser levantado en la cruz. Su muerte no fue un acto súbito, sino una agonía prolongada, diseñada para quebrar su espíritu y el de aquellos que lo veían. La resistencia de Felipe a renunciar a su fe, incluso bajo el látigo y frente al instrumento de su muerte, es lo que lo convierte en un héroe. Su muerte es un testimonio de la resiliencia humana cuando se conecta con una causa mayor. La brutalidad de su final resalta la ferocidad de la oposición que enfrentaban los primeros cristianos. Pero aquí está la verdad impactante que los historiadores descubrieron: la sangre de Felipe y otros como él, lejos de extinguir la fe, la regó, permitiendo que creciera y se extendiera. Su sacrificio no solo marcó el fin de una vida, sino el inicio de una ola misionera imparable en la región. Prepárense,
Porque la historia de Bartolomé también conocido como Natanael, es una de las más espeluznantes y difíciles de escuchar. La tradición más extendida y horrenda sostiene que fue despellejado vivo en Armenia antes de ser decapitado o crucificado. Piénsenlo por un momento, la piel desprendiéndose lentamente de su cuerpo, la agonía insoportable. La carne expuesta, mientras aún estaba consciente. Es una imagen que su mente apenas puede procesar, una tortura diseñada para inducir el máximo terror y humillación. ¿Por qué tal brutalidad? Su crimen, si se puede llamar así, fue su exitosa evangelización entre la nobleza y los sacerdotes paganos de Armenia. Su mensaje fue demasiado poderoso, demasiado disruptivo. La venganza de los sacerdotes fue fría y calculada, una forma de demostrar la autoridad del Estado y la religión pagana sobre la amenaza cristiana. La historia de Bartolomé es un crudo recordatorio de la inhumanidad que los celosos defensores del statu quo podían infligir. Pero al igual que Andrés, él no fue silenciado. Su muerte no fue un susurro de derrota, sino un grito visceral de fe, grabado en la memoria de los primeros cristianos y que resonaría a través de los siglos. Esta es la parte que cambia todo sobre cómo vemos esta muerte. La resistencia de Bartolomé bajo tal tormento se convirtió en un símbolo de la invencibilidad del espíritu humano cuando se aferra a su verdad más profunda. Ahora, cruzamos continentes para seguir los pasos de Tomás el gemelo o Dídimo, el apóstol escéptico que dudó antes de creer. Su viaje, según la tradición, lo llevó tan lejos como la India, estableciendo comunidades cristianas en lo que hoy es Kerala. Y fue allí donde encontró su fin. La tradición milenaria en la India sostiene que fue martirizado, atravesado por lanzas o flechas por sacerdotes brahmánicos que se sintieron amenazados por su éxito en la conversión. Imaginen la escena, un hombre anciano, miles de kilómetros de su hogar, solo, enfrentando una multitud hostil. La muerte de Tomás es un misterio de la evangelización, un testamento de hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos hombres para difundir su mensaje. El hecho de que su tumba en Milapore, India, sea un sitio de peregrinación por más de 1000 años, es un testimonio de la persistencia de esta historia. La curiosidad se dispara al preguntarse cómo un solo hombre pudo haber establecido una fe tan duradera en una cultura tan diferente y lejana. Su muerte no fue un acto de desesperación, sino el sello final de una vida dedicada a la verdad, un ejemplo de la audacia y la determinación de aquellos primeros misioneros. Esta es la parte que cambia todo sobre cómo vemos esta muerte. La lejanía y la soledad de su martirio resaltan la magnitud de su compromiso. Pensemos en Mateo el recaudador de impuestos, el publicano despreciado que abandonó su mesa de cobro para seguir a Jesús. Su historia es una de transformación radical. Las tradiciones sobre su muerte son variadas, pero muchas apuntan a un martirio en Etiopía, donde fue apuñalado con una espada por orden del rey Hirtacus, quien se oponía a la conversión de su propia hija por Mateo. La vida de Mateo antes de Cristo estaba dedicada a la riqueza y al poder mundano, pero su final fue lo opuesto, un sacrificio por un reino que no es de este mundo. Cuando uno piensa en un ex recaudador de impuestos enfrentando a un rey con una espada, se siente una disonancia que nos atrae. Este no era un guerrero, sino un hombre de letras y contabilidad. Su valor final no residía en la fuerza física, sino en la fuerza de su convicción. Su muerte, un patrón interrumpido de lo que su vida había sido, se convirtió en una poderosa declaración de que ninguna profesión o pasado era un impedimento para una vida de santidad y sacrificio. Su sangre derramada en una tierra lejana se convirtió en la semilla de una nueva comunidad, un recordatorio de que la fe puede transformar incluso al más improbable de los hombres. Luego tenemos a Santiago el menor hijo de Alfeo, a menudo identificado como el hermano de Jesús y el líder de la Iglesia en Jerusalén. Su muerte es una de las mejor documentadas fuera de los apóstoles más prominentes. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, y el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, ambos relatan su brutal final. Santiago fue apedreado y luego golpeado hasta la muerte con un garrote por una turba enloquecida, instigada por el sumo sacerdote Anano II, porque Santiago se negaba a negar a Cristo. No solo fue apedreado, sino que se dice que fue arrojado desde una de las torres del templo de Jerusalén. Milagrosamente sobrevivió a la caída, solo para ser rematado con un palo de batanero. La brutalidad de su muerte, en el corazón mismo del judaísmo, bajo la supervisión de las autoridades religiosas, crea una tensión psicológica inmensa.
Este no era un enfrentamiento con Roma, sino una lucha interna, una traición desde adentro. La resistencia de Santiago, su oración por sus verdugos incluso mientras moría, es un acto de coraje que desafía toda comprensión humana. ¿Cómo pudo un hombre, con huesos rotos, cara a cara con sus asesinos, perdonarlos en sus últimas palabras? Su muerte fue un acto de justicia, no de venganza, una demostración de la profundidad del amor que había aprendido de su maestro. La vida de Santiago, como puente entre el judaísmo y el cristianismo primitivo, terminó en el mismo lugar donde había buscado unir a las comunidades, pero su martirio solo sirvió para solidificar la separación y cimentar la fe de aquellos que lo presenciaron. Las historias de Simón el Celote y Judas Tadeo, no confundir con Judas Iscariote, a menudo se entrelazan. Las tradiciones más fuertes sugieren que viajaron juntos como misioneros a Persia, donde finalmente fueron martirizados. Algunas cuentas dicen que fueron serrados por la mitad, mientras que otras, más comunes, relatan que fueron apedreados, golpeados hasta la muerte con garrotes, y luego decapitados o desmembrados por una turba pagana y sacerdotes zoroastristas. Piensen en la barbarie de ser desmembrado, cada parte de su cuerpo siendo separada lentamente. Cuando escuchamos estos detalles, se activa una curiosidad mórbida que se vuelve físicamente incómoda de ignorar. Estos no fueron hombres que murieron en paz en sus camas, fueron víctimas de una violencia extrema. Pero aquí está el contraste: Simón, el Celote, un nacionalista judío antes de Jesús, estaba acostumbrado a la violencia, a la lucha. Su transformación en un pacífico mensajero de Cristo que muere por su fe, es un poderoso testimonio del poder del Evangelio. Y Judas Tadeo, el menos conocido de los apóstoles, dejó un legado de martirio que lo eleva a la estatura de sus hermanos más famosos. Su muerte conjunta no fue solo el fin de dos vidas, sino el testimonio compartido de una fe inquebrantable, una muestra de cómo incluso los nombres menos recordados contribuyeron con su sangre al edificio de la Iglesia. Luego está Matías el hombre elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Su historia es un tanto más oscura y menos documentada que la de los otros apóstoles, lo que lo convierte en un verdadero misterio histórico. Las tradiciones sobre su muerte varían ampliamente, lo que explota nuestra necesidad de resolver lagunas de conocimiento. Algunas fuentes sugieren que fue apedreado hasta la muerte en Judea por los judíos, y luego decapitado para asegurar su fallecimiento. Otros relatos lo sitúan evangelizando en Etiopía, donde sufrió un destino similar. La escasez de detalles confiables sobre Matías genera una intriga particular. ¿Por qué su muerte es menos clara? ¿Acaso las autoridades romanas o judías intentaron borrar su memoria con más eficacia? Su vida y muerte son un testimonio de la naturaleza peligrosa de ser un apóstol, incluso si su nombre no resonó tan fuerte como el de Pedro o Pablo. Él ocupó un lugar vacante, un eslabón vital en la cadena apostólica, y su sacrificio, aunque oscurecido por el tiempo, fue tan real y significativo como el de sus predecesores. La falta de un relato definitivo es un recordatorio de cuánto conocimiento sobre estos eventos se ha perdido en la historia. Pero aquí está la verdad sorprendente: su vida, dedicada a completar el círculo de los 12, fue tan heroica en su sacrificio como la de cualquier otro. Y finalmente, el último de los 12 originales, el que se salvó del martirio violento, el apóstol Juan hijo de Zebedeo, el discípulo amado. Se cree que Juan fue el único de los apóstoles que murió de causas naturales, en Efeso, a una edad muy avanzada, después de haber sido exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Pero su vida no estuvo exenta de intentos de asesinato o tortura. La tradición cuenta que fue sumergido en aceite hirviendo en Roma bajo el emperador Domiciano, pero salió ileso, un milagro que desconcertó a sus verdugos. La supervivencia de Juan, una interrupción en el patrón de muerte violenta de sus hermanos, nos hace preguntarnos: ¿por qué él? ¿Fue un propósito divino, una demostración de la protección de Dios sobre un alma específica? Su vida fue una de resistencia prolongada, no un momento único de martirio. Su capacidad para soportar persecuciones, el exilio y aún así, la carga de la visión apocalíptica, es una forma diferente de sacrificio. Su longevidad y su muerte en paz, contrastando con la brutalidad de sus compañeros, validan la idea de que la providencia divina tiene caminos misteriosos para cada uno. Su vida fue una lección sobre la resistencia y la paciencia, y su final, una promesa de esperanza y revelación.
Cuando consideramos estas muertes, no estamos simplemente enumerando hechos históricos. Estamos presenciando el nacimiento de una fe a través del fuego. La psicología de su martirio es una ventana al corazón humano. La mortalidad saliente de estas historias nos obliga a confrontar nuestra propia finitud, pero a la vez, nos ofrece una resolución significativa. ¿Por qué estos hombres, de la noche a la mañana, dejaron de lado sus miedos para abrazar el suplicio? No fue por una mera ideología, fue por una convicción profunda que se había arraigado en lo más íntimo de su ser. Cada uno de ellos, en su forma única de morir, se convirtió en una semilla que germinó en la tierra. La injusticia de sus ejecuciones provocó una respuesta neuroquímica de indignación, pero la justicia divina, la vindicación de su fe a través de la expansión explosiva del cristianismo, proporcionó la resolución. Sus sacrificios no fueron en vano, forjaron los cimientos de la Iglesia, inspiraron a innumerables generaciones de creyentes y demostraron al mundo que hay verdades por las que vale la pena morir. Cuando ves a Pedro boca abajo, a Bartolomé desollado, a Andrés predicando en la cruz, no estás viendo a víctimas, sino a héroes. Tus neuronas espejo se activan, y de forma casi subconsciente, te conectas con su coraje, su convicción y su sacrificio. La sangre de los mártires, se decía, era la semilla de la Iglesia. Y esta es una verdad innegable. La determinación inquebrantable de estos hombres frente a la muerte se convirtió en el argumento más poderoso para la veracidad de su mensaje. No murieron por un mito o una fábula, murieron por una convicción tan real que valía cada aliento y cada gota de sangre. Sus historias nos confrontan con preguntas incómodas: ¿qué significa realmente tener fe? ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestras convicciones más profundas? Estas muertes, lejos de ser el fin de una historia, fueron el catalizador de una revolución espiritual que aún resuena hoy. Lo que la historia oficial a menudo oculta es que la Iglesia no creció por la fuerza o por el poder, sino por la disposición de sus primeros líderes a abrazar la muerte en su forma más brutal por una causa que consideraban divina. Este conocimiento, esta verdad cruda sobre sus destinos finales, ha estado en las sombras durante mucho tiempo, suavizado y adornado para no perturbar. Pero la verdadera historia es mucho más potente, mucho más inspiradora y mucho más aterradora. Es la historia de hombres que, al morir, despojados de todo, lo ganaron todo. Ellos activaron en las mentes de sus verdugos y de sus seguidores una chispa de pregunta, de asombro y, finalmente, de fe. La razón por la que estas historias de muerte fueron ocultadas o edulcoradas es precisamente porque revelan el poder inquebrantable de la convicción. Eran demasiado incómodas, demasiado desafiantes. Pero la verdad, como el martirio de los apóstoles, siempre encuentra su camino hacia la luz. Sus muertes cambiaron la historia de maneras que nunca imaginamos, transformando una pequeña secta judía en un movimiento global. Y el legado que dejaron no es solo el de mártires, sino el de pioneros, visionarios y héroes que mostraron al mundo que la vida, cuando se vive con un propósito sagrado, puede conquistar incluso la tumba. Estas historias de coraje, de sacrificio y de fe inquebrantable son solo el comienzo. Porque si estos hombres comunes pudieron enfrentar tales horrores, ¿qué nos dice eso sobre la fuerza del espíritu humano cuando se alinea con lo divino? ¿Y qué pasa con las mujeres, las figuras a menudo olvidadas, cuyo coraje silencioso y sacrificios invisibles también tejieron la trama de la historia temprana del cristianismo? Sus destinos, sus misterios ocultos y las verdades que revelan, son aún más fascinantes y esperan ser desenterrados.